poquito en el libro de Isaías. No sabría decirles en sí cuántas semanas, aún no he estructurado algo que dar conciso los días miércoles, pero mientras me concentraré por esta tarde en el libro de Isaías. Y como usted puede ver la imagen, el punto de la imagen es ilustrar cómo el profeta vivía en aquellos tiempos. Se predicaba por lo general a las afueras del templo o en las calles a las multitudes. Conforme Dios daba el mensaje al profeta, ahí tenía que dar el mensaje. Y este mensaje tiene el título de Acepta el llamado. Está basado en Isaías. Y no quiero que piense usted en que solo es acepta el llamado al que Dios llama a predicar solamente ya. Como Dios llamó a Israel a predicar, pues que Él lo acepte y asunto arreglado. Tiene algo que ver más allá y quiero que hoy lo descifremos. Especialmente, hermanos, para los que manejan. Usted sabe que cuando uno va manejando en su auto, cuando el camino está espacioso y hay orden en el tráfico, la conducción siempre va a ser buena, o al menos espera que la conducción sea buena. Pero cuando el camino, hermanos, a veces se pone un poco más difícil, más allá del tráfico, donde hay muchas curvas, donde hay muchos hoyos que esquivar, a veces pareciera ser que es algo que no nos agrada. Y a veces el ánimo se cambia y hay un mal carácter que se empieza a expresar. Y no solo en esto. Para los que estudian, a veces quizá les gustaría que su camino en esa carrera, hermanos, fuera más sencilla. A los que trabajan, quizá les gustaría despertar y decir, bueno, mi trabajo es sencillo de hacer. No cuesta nada de trabajo hacerlo. Solo decirme, presentarme y asunto arreglado. Y esta es una de las cosas, hermanos, que vamos a enfrentar. Las cosas no van a ser fáciles. No espere que en la vida las cosas sean sencillas. Déjeme contarle una historia. Se cuenta, hermanos, que había un hombre que se caracterizaba por ser y estar siempre de buen ánimo. Esta persona siempre estaba de buen ánimo. Era una persona que regularmente le gustaba estar sonriendo. Muy alegre, siempre le decía a las personas muy amable cómo están, buenas tardes. Qué bueno que usted se encuentra bien. Pero cuando la pregunta se volteaba, hermanos, y se le preguntaba a esta persona, ¿cómo está usted? Él siempre decía esto, estoy bien. Siempre procuro, estar bien. Las personas le preguntaban, oye, ¿nunca a ti te pasa nada malo? Y miren lo que él respondía, hermanos. Sí, hay ocasiones que no me agrada lo que me acontece, pero yo tomo la decisión de ser feliz. Y con la decisión que yo tomo, decía este hombre, yo vivo cada día, así enfrento cada día. Así que se le acerca una persona y le dice, mira, yo no creo que tú todo el tiempo, por más que aparentes o por más que parezca, no creo que todo el tiempo seas feliz. Y él dice, exacto, tienes razón. Hay momentos donde sí estoy muy cansado, momentos donde estoy agotado. Pero te voy a contestar la pregunta. Si el agotamiento temporal es por algo bueno que hice, si ese cansancio es por algo que he estado tratando de hacer bien, dime, ¿por qué me tengo que enojar? Si es así, ¿por qué me voy a deprimir si es por algo bueno que estoy haciendo? Un día, hermanos, terminando esta historia, esta persona estaba trabajando en un restaurante. Ahí era su empleo de día a día, limpiando el restaurante. Se le ocurre salir, ir a dejar unas bolsas al contenedor, saca las bolsas y se le olvida cerrar la puerta. Así que entra y sigue limpiando el restaurante. No se dio cuenta, hermanos, que entraron unas personas y se escondieron. Y cuando menos lo esperó, eran unos asaltantes que le dispararon. Pudieron tomar todo lo que pudieron y se fueron. Así que el hombre va a parar al hospital por 3 meses. Y después, hermanos, de que está en el hospital y luchando con este asunto de salud, llega uno de sus amigos más cercanos y le dice, mira, tú siempre has animado a mucha gente. Y siempre que alguien llega desanimado, tienes la intención de animarlo y hacerle cobrar ánimos. Pero ahora que estás en el hospital y que te ha pasado esto, ¿hay algo de lo que te arrepientas haber hecho? Y la persona le contesta, sí. Me arrepiento de haber dejado la puerta abierta. Yo sé que es algo que no fue correcto, pero mira, ya pasó. Ya no puedo hacer algo más. Y le dice todavía al amigo más enojado, ¿y no estás enojado con el asunto? Y él le dice, pues si la culpa fue mía, yo dejé la puerta abierta. Fui yo el que la dejó abierta, ¿por qué me voy a molestar con el asaltante? Y le dicen, ¿realmente no te sientes mal
y aún pensabas que ibas a morir. El hombre responde, mira, después de que me dieron el balazo, los enfermeros que me atendieron me preguntaron si era alérgico a algo. Y el hombre respondió, sí, tengo alergia a las balas. Y finalmente este hombre, hermanos, le dice a su amigo, esa es la lección de la historia, hermanos. Tienes que entender que tú eliges cómo reaccionas ante los eventos, sean buenos o sean malos. Ese es el sentir, hermanos, que va a tener Isaías. Si tiene su Biblia y puede ir al capítulo 6. Isaías capítulo 6. Es muy probable que Isaías tenga este tipo de sentimiento, porque las circunstancias no están muy a su favor como él lo pensaba. Debía tener ánimo. Isaías 6, versos 1 en delante. Usted debe recordar que en el libro se van a encontrar frases como Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Son frases, hermanos, que comienzan a describir. Veamos el primer texto, aquí está en pantalla también, Isaías 6, del 1 al 4. Mire cómo empieza el capítulo, hermanos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Todas las predicaciones, hermanos, que se han estado dando al pueblo de Israel antes de que Isaías empiece a predicar, siempre es Dios preguntándole al pueblo, ¿qué está pasando con ustedes? Así que Isaías, hermanos, empieza a escribir y dicen, miren, Dios se me apareció en una visión. Alguien se me aparece en esta visión y es Dios, y de acuerdo al versículo, hermanos, lo describe como alguien que es muy grande, tiene mucha majestad, que se va a presentar a su pueblo. Y se presenta porque muchos no están atentos, hermanos, a Dios. Y Dios se tiene que manifestar. Y el pueblo está distraído y pensando en otras cosas. Así que Isaías, hermanos, de acuerdo a los historiadores, dicen que el mensaje lo recibe afuera o adentro del lugar santo, no del lugar santísimo. O sea, afuera del templo o dentro del lugar santísimo, donde Isaías lo recibe. Y aquí hay una curiosidad del templo. Las personas en ese tiempo, hermanos, usted debe recordar que está el atrio, está el lugar santo y el lugar santísimo. Las personas con la vista solo alcanzaban a ver el velo del lugar santísimo, no podían ir más allá. Era hasta donde la vista les permitía dar. Era lo más adentro que ellos podían ver, donde moraba la presencia de Dios. Y Isaías comienza a decir, yo estaba viendo en este lugar, en el lugar santo, y se me apareció el Señor, la presencia de Dios, de una forma que es, de acuerdo al texto, majestuosa. Y cuando Dios empieza a hablarle, hermanos, mire la actitud de Isaías. Una vez que Dios entra en escena, viene la reacción del hombre. Mire las palabras de Isaías en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías se dice inmundo de labios. Inmundo en medio de un pueblo, hermanos, que es inmundo también. ¿Qué está diciendo Isaías, hermanos? ¿O qué le está diciendo Dios? Está llamando a un hombre que tiene maldad en el corazón. Que hay maldad en su boca, si quiere ser más específico. Y para acabarla de amolar, si queremos decirlo así, todavía el pueblo está contaminado. Y Dios entiende algo, hermanos. Dios entiende que le está hablando a un pueblo que tiene un gran problema. Un problema que para nosotros puede ser ordinario. Un problema que le gusta hacer lo que quiere. Que todos los mensajes de atrás en adelante de Isaías, los que han predicado, tiene que ver preguntándole a Dios, al pueblo, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Es un pueblo que le gusta hacer lo que quiere, hermano. Así que una vez que Dios se aparece a Isaías, hermanos, mire lo que empieza a pasar, versos siguientes. Versículo 6 y versículo 7 dice el texto así.
y voló hacia mí uno de los serafines. La escena está un poquito, a veces difícil de entender. Teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así que el serafín, hermanos, toma el carbón y lo pone en la boca de Isaías. ¿Qué está diciendo esto el serafín aquí? Al poner el carbón en la boca, está purificando los pecados. Antes de que Dios te empiece a usar, siempre te va a preparar, siempre necesitas estar dispuesto. Siempre te va a usar, pero necesitas estar dispuesto y te va a preparar. Y aquí lo empieza a hacer con Isaías. Vas a empezar a predicar, Isaías, a la gente, pero necesito que el lugar de tu corazón sea un lugar santo en quien pueda confiar. Así que viene el serafín y pone el carbón. Y aquí viene lo interesante, hermanos. Isaías debe tener la voluntad de su corazón para que el pueblo de Israel empiece a ver. Tiene que estar dispuesto. La voluntad del corazón, hermanos, de ellos en ese pueblo es que no querían ver. No querían aceptar que estaban mal. Ya se les ha exhortado una y otra vez y no quieren aceptarlo. Entonces el mensaje de Isaías, hermanos, va a ir en contra de esta manera de pensar. Debe ser un mensaje de amonestación a tal grado de que ese pueblo no lo va a querer escuchar. Y me gusta mucho esto, hermanos, porque a veces nos llega a pasar que cuando usted trata de decirle a alguien que está haciendo algo mal, generalmente vas a notar un rechazo. Quizá lo recuerdes cuando lo hacías con tus hijos que eran pequeños, a los que tienen hijos, y que él pensaba que estaba bien que comiera eso que se encontró y llora porque se lo quitas. Pero cuando hablamos de hermanos en la fe, cristianos ya de años, y que intentas hacerles una corrección, generalmente debes entender que vas a encontrar rechazo. No es normal a veces que el hombre lo acepte como viene, se necesita mucha humildad. Y aquí hay dos cualidades grandes, hermanos, que Dios le va a pedir a Isaías. Dos cualidades que Isaías debe empezar a aceptar en su llamado. Mire el siguiente versículo, aquí está en pantalla. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, es decir, Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Qué hizo Isaías? Se dispuso. Dios preguntó, Isaías se dispuso. La palabra di, hermanos, que están en estas partes, déjenme ubicarlas, están en el versículo 9 en delante, aparece la palabra di. Significa anunciar. Isaías ve y anuncia. Te tienen que escuchar, Isaías. Les voy a contar una pequeña historia, breve solamente para ilustrar esta parte de que Isaías tiene que ir a anunciar. En México se acostumbra que hay unas camionetas que venden productos de limpieza y llevan un megáfono en la parte de arriba. Esta era mi tortura, estas camionetas, porque los sábados me gustaba despertarme tarde y los sábados reparten a veces muy temprano. Aquí está con lo que yo chocaba, hermanos. No tenía problema en que los vecinos o la gente le comprara. Claro que uno quiere que las personas prosperen, pero cuando la camioneta se detenía porque alguien le iba a comprar, uno espera que al menos cuando se baja ya va a dejar de sonar el megáfono. Si iban y le compraban 5, 6, 7 señoras y se tardaba 20 minutos ahí, la bocina estaba a todo lo que da y uno quería dormir. Cloro, fabuloso, y los precios los estaba repite y repite. Y luego, para acabarle, hermanos, de empeorar, tiene una canción de fondo que cuando el que está anunciando los productos ya no suena, entra una banda a tocar y luego otra vez. Él a veces llegaba entre 7 de la mañana a mi colonia, entre semanas, y es que iba, a veces iba los viernes, a veces iba los lunes, pero los sábados llegaba a las meras 8, pasaba por esa calle. Era una tortura, y por más que yo quería dormir, hermanos, esta bocina no dejaba de hacer ruido. ¿Qué le está diciendo Dios a Isaías? Vas a tener que hacer que te escuchen. A ti te toca hacer que te escuchen. El punto es este, te tienen que escuchar. Tienes que irlo a anunciar. Y el problema con nosotros, hermanos, es que cuando estamos en una tarea así,
A veces caemos en el error de, en vez de anunciar, empezar a reclamar. Note que Dios no le está diciendo que vaya y reclame a las personas. Ese es uno de los problemas grandes, hermanos, que Isaías va a tener que enfrentar y en el que no debe caer. Isaías no tiene nada que irle a reclamar al pueblo. Él debe avisarle que el juicio de Dios viene. Pero a veces con nosotros, hermanos, en vez de hacer que el anuncio del mensaje de Dios o la corrección sea buena o sana, nos inclinamos por reclamar. Es que tú no deberías hacer eso. No deberías hacer esto y eso porque está mal. Y a veces esos reclamos, hermanos, hacen que la gente, si todavía es de actitud dura, se vuelvan más duros. Así que Dios le está diciendo a Isaías, debe ser alguien que avisa. Avisa el juicio que voy a traer a ese pueblo por sus pecados que han cometido. Debes decirles que hay un arrepentimiento que espero de ellos y que su manera de vivir debe cambiar. Ese es tu anuncio, Isaías. No solamente es pararse en las calles como lo hacían los profetas y decir, oh pecadores, inicuos, malos, orgullosos. Sus palabras, hermanos de Isaías, tienen que hacer meditar al pueblo cuando lo escuchan. No solamente es estar diciéndoles los errores que hacen y se acaba. Tiene que llevarlos a meditar. Para eso las palabras tienen que tener mucha sabiduría. Si yo le pregunto a usted, hermanos, ¿cómo son sus palabras cuando trata de exhortar a alguien? Van cargadas de sabiduría. Esa es su primera intención, no irlo a lastimar. Usted debe entender que las palabras tienen filo. Y a veces cortan muy profundo. Marcan por años. Padres han marcado hacia sus hijos. Quizá crecieron con un padre que fue abusivo. Y cuando nace su hijo, que Dios les permite, viene la manera de desquitarse. Este hermano en Iglepaz siempre nos decía eso. Oye, Israel, cuando él empezó a abrir su corazón, murió la mamá de este hombre en Iglepaz, un hermano que se estaba acercando a la iglesia. Me dijo en una ocasión, hizo una fogata en su casa, llevó algunos elotes para comer con los jóvenes. Se predicó un mensaje, él estaba llorando. A mí no me tocó predicar, él me escuchó un domingo en la semana antepasada y cuando estábamos allí en los elotes, hermanos, y yo me aparté un rato, fui a hablar con otro amigo, él se acercó con nosotros y me dijo, necesito hacerte una pregunta, dime si está bien que cuando vaya mi hijo a trabajar, a veces él ya no quiere ir, siempre me la paso regañándole, pero Israel, créeme, lo hago con toda la intención de que aprenda. Esa es mi intención. A veces mis palabras no son correctas, son muchas maldiciones, pero créeme, y Dios sabe que toda mi intención es correcta de hacer lo que aprenda. Hermanos, su hijo, del poco tiempo que lo conocimos y que platicamos con él, siempre decía, yo no tengo amigos. Si se van a portar como es mi papá, mejor así está bien. Era un adolescente de 17 años. Y cuando pudo hablar con nosotros decía, mi papá en el trabajo lo único que me decía eran malas palabras y malas palabras y malas palabras. Así que cuando yo escucho al hermano venirme a decir que toda su intención es correcta de hacerlo entender, ¿creen, hermanos, que estaba en lo correcto hoy? Por supuesto que no. No sé si se estaba justificando, pero sus lágrimas me mostraban que quería cambiar la manera en la que estaba educando a su hijo. Quizá para nosotros no llegue tanto a malas palabras, hermanos. Pero a veces empezamos a exigir justicia. Debes agradecerle a Dios todo lo que te ha dado, porque si no lo haces, eres un malagradecido. Y pensamos, hermanos, que a veces esas son las únicas maneras de dirigirnos con los hermanos. Pero Isaías necesita hablarles de tal manera que cuando los tenga enfrente, los haga meditar. Que reflexionen su condición. Y qué difícil, hermanos, es hacer meditar a las personas como a veces uno quiere. Puede ser con la adicción que tu hijo quizá tiene y que no puede dejar, sea una sustancia, sea una bebida o sea una pantalla. Y le hablas de la manera más amable posible. O puede ser con la actitud de tu esposo. Quizá no encuentra ánimos o razones para amar a Dios. Y haces tu esfuerzo por decirle que eso no está bien.
que ese no es el propósito de Dios para su vida, que Dios aún le sigue amando, que esa no es la manera en la que debe vivir. Porque lo más fácil, hermano, siempre va a ser decirle a las personas sus faltas o los pecados. Sigue viviendo así, te vas a ir al infierno. Y lo más fácil son este tipo de frases. Y el mensaje de Isaías, hermanos, es que si él acepta el llamado, toda la intención de su corazón, de sus palabras, de sus oraciones incluso, tiene que llevar al pueblo a hacer que mediten en el mensaje, no que se sientan mal, en el sentido de que fueron lastimados. Que cuando Isaías hable, hermanos, ellos sean capaces de razonar. Rétalos en su corazón, es a lo que lo exhorta Dios a Isaías más adelante. Rétalos en su pensamiento. Haz que piensen que si su camino es malo, lo deben enderezar. Porque de acuerdo al versículo que leímos, el pueblo es un pueblo de labios inmundos. Está en medio de un pueblo que no escucha, de un corazón duro, que necesita hacerlo razonar. Hermanos, este reto que tuvo Isaías es el reto para nosotros como cristianos. Porque aceptar el llamado de Dios implica que vamos a tener que cambiar la manera en cómo te diriges a los demás, la manera en cómo los tratas, la manera en la que quizás has estado dando consejos, que no solamente es juzgarlos o reclamar su actitud, es un consejo que lo hace razonar para que se arrepienta, que se acerque nuevamente a Dios. Estaba buscando en el diccionario algunas palabras que sacan del hebreo, no les puse aquí la imagen, pero escuché, más bien encontré esta palabra en el diccionario, significa retaliar, o retaliar más bien. ¿Qué significa? O el significado de retaliar es enfrentarnos. Es cuando usted le dice a alguien, es que estás mal y te dice por qué. Dicen las personas, no, déjame, si lo estoy haciendo bien, así déjalo. Esto es con lo que debe tener cuidado Isaías, hermanos, que yo les estaba diciendo, porque en ocasiones cuando alguien hace algo, regularmente cae en este tipo de reclamos airados uno con otro. Por ejemplo, es que tú no hiciste eso la otra vez, bueno, tú tampoco. No, es que yo lo hice 2 veces seguidas y tú no me ayudaste, tú tampoco. Eso, hermanos, es retaliar. Y cuando le decimos a las personas acerca de Cristo, mira, debes volver a amar a Dios como lo hacías antes. Debes buscar a Dios otra vez y ir a la iglesia. ¿Qué van a empezar a decir ellos para hacer esta retalía? Todas las iglesias son buenas. Voy a una que a mí me gusta. Esto es lo que está tratando de hacer entender Dios a Isaías, hermanos. Que la gente es probable que lo va a retaliar. Va a contestar de mala gana que él no espera para hacerlo discutir. Por eso sus palabras deben llevar mucha sabiduría para que empiecen a meditar. Que sus palabras, hermanos, sean la llave del cerrojo para que abran el corazón y su mente y digan, verdaderamente Dios, hemos pecado. Mire cómo dice el verso 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Si lo está llamando a predicar, aquí está la pregunta que hace Isaías a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Y mire la respuesta de Dios. Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. ¿Cómo se interpreta esto? Debes predicar hasta el fin, hasta que todo se acabe. No, Dios, yo nada más quiero predicar un mes. No, debes predicar hasta que todo se acabe. Dios ya le dijo, es más, a esto agréguenle, hermanos, Dios ya le dijo en los versículos anteriores que sus oídos no van a querer escuchar y que su corazón está duro. Y aún así debe irlo a hacer. No van a querer entender en su corazón. El reto de Isaías es hacerlos entender, pero Dios ya le ha dicho que no van a querer entender. Isaías debe ser tan prudente, hermanos, que no tengan otra cosa más que reconocer su situación. Esto sucede con nosotros. Cuando en ocasiones hacemos cosas que están mal, pero empezamos a pensar que no están tan mal. Pensamos que no es algo muy malo.
Y después empezamos a pensar así sobre más cosas. Y empezamos a decir, bueno, esto que no estaba mal, voy a hacer ahora otra cosa, pero tampoco está tan mal. Y esto y aquello tampoco son malos, hermano. Y cuando menos se da cuenta usted, cada vez vas aprendiendo a hacer cosas mayores y mayores hacia lo malo. Tienes que darte cuenta que este mensaje de salvación que Dios nos ha traído a través de Jesús, de que Cristo te ama y que murió en la cruz, es un mensaje, hermano, para que nos demos cuenta de que Dios nos ama y que te ama de una manera tan sublime, no para estarte condenando y diciéndote lo que está mal, sino para ayudarte a cambiar. Isaías va a empezar a recordar que hay una esperanza, que a pesar, hermanos, de que la actitud del pueblo de Israel es muy diferente, ¿qué debe hacer Isaías? Mantener su llamado. Predica. El llamado de que ellos regresen a Dios, de que el pueblo vuelva a escuchar, hermanos. El llamado de que aunque este pueblo decidiera no escuchar a Dios, Él debe hacerlos entender. Escuchen o no a Dios, Isaías, lo debes hacer. Usted debe entender, hermanos, que en el cristianismo hay personas que eligen fallar. Hay quienes eligen no echarle ganas. Hay quienes saben, hermanos, que pudieran hacer las cosas bien y no las hacen. Y duele en el corazón ver que las personas pudieran crecer y eligen quedarse estancados. Y el mensaje de salvación, hermanos, es para que se den cuenta estas personas de que necesitan hacer un cambio. Es para que aunque ellos no quieran cambiar, el mensaje al menos los orille a ver la situación en la que están y si ahí reflexionan y cambian, bueno, gloria a Dios. Pero Isaías tiene ese llamado. Vamos a regresar al verso 10. Mira cómo escribe aquí el profeta. Diciéndole Dios a Isaías, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. En el hebreo, hermanos, estos no que aparecen aquí, o los ni, si los quiere ver así, ni oiga, ni su corazón, ni se convierta. En el hebreo, hermanos, en el idioma original del Antiguo Testamento, son palabras muy específicas, que tienen un significado de menosprecio. No solamente, hermanos, es decir no, es decirle no, pero menospreciarle. Es como si alguien a usted, no sé, le lleva un plato de comida a la hora del trabajo, se lo da a usted, usted simplemente lo recibe y ¿qué dice? Y lo tira. Es un no, pero con una actitud de menosprecio. Esto es lo que está diciendo Dios aquí. Le está diciendo Dios a Isaías, el pueblo no va a aceptar, pero cuando no acepte todavía lo va a hacer con un menosprecio. Va a despreciar ese mensaje, no te van a querer escuchar. Por eso le va a preguntar, hermanos, Isaías a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Sabe cuánto duró el ministerio del profeta Isaías? 60 años predicó, desde que Dios lo llamó. 60 años diciéndole a las personas cómo debían vivir ante Dios. Y el pueblo, hermanos, no cambió. Usted sabe la historia, cómo termina. Parecía quizá que en ocasiones cambiaba. Parecía que había cambios. Pero todo se volvía igual. Siguiente versículo. Dice el verso 13 así. Dios le da un mensaje final a Isaías. Con esto estoy terminando. Mira el verso. Y si quedare aún en ella de la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Cómo entiende usted este versículo? Le está diciendo Dios a Isaías, hay destrucción, va a haber destrucción. Se van a perder muchos en el camino por sus propias decisiones. Se van a perder por su propia decisión, pero tu llamado, Isaías, va más allá. Es un llamado que aunque en medio de esa situación de que el pueblo no te quiere oír y que está muy duro su corazón, aún en medio de eso hay esperanza. Hay algunos que sí van a escuchar, Isaías, que se van a salvar y se van a arrepentir. ¿Quién creen, hermanos, que fueron estos?
El profeta Daniel es uno de ellos. El profeta Jeremías también es uno de ellos. Ezequiel también es uno de ellos. Porque las familias de estos profetas estuvieron presentes, de acuerdo a la historia, cuando Isaías andaba predicando. Y eligieron mantenerse firmes delante de Dios. Así que, como dice el versículo, las raíces de ese roble no murieron. Usted debe entender que el roble tiene la cualidad de que todo el año está verde, siempre. Siempre están verdes y viven por muchos años. Y los cortan, usted sabe, porque su madera es muy valiosa. Y el mensaje, hermanos, que se está tratando aquí es que aun cuando se haya cortado casi todo el pueblo, o pareciera que todo va en ruinas, y quede la 10ª parte, que es ese tronco, a pesar de que se vea corto, tiene raíces que son vivas, que están ahí. A pesar de que se vea tanta destrucción y desolación, sea aplicándolo a la iglesia o a su familia, hermanos, en la fe, y de que las cosas parecen irse empeorando, todavía hay esperanza, le está diciendo Dios a Isaías. Por eso le dice que se esfuerce, que sus palabras deben ser buenas, cargadas de sabiduría, para que escuchen, porque se va a volver difícil. Y usted sabe que así se va a encontrar ustedes. Quizá lo lidia con un hijo suyo, con gente en el trabajo, con sus propios padres, primos o tíos, que necesitan saber que la manera en la que están viviendo no es correcta y que deben amar a Dios. Y va a venir ese rechazo: no me molestes, así estoy a gusto. ¿Qué se espera? La actitud de Isaías, que usted siga acercándolos a Dios. Israel, pero es que me van a hacer burla. Fue lo que sufrió Isaías por 60 años. Quiero concluir con esto. En nuestro llamado, hermanos, usted tiene esta función del profeta. No puede empezarse a sentir que no vale la pena lo que está haciendo usted como cristiano. Hermano, claro que está valiendo la pena su cristianismo. No se dé por vencido. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Hasta que Cristo regrese, sino cuando lo llame antes. Son muchos años de ministerio los que vive Isaías predicando. Y créanme, hermanos, valió la pena. Los planes de Dios continuaron. Y Dios necesita de su vida para anunciar ese mensaje de esperanza a su familia que está perdida, a los amigos que no conocen de Dios, que usted les entregue este mensaje, o a la corrección de sus hijos. Nos ha dado un mensaje, hermanos, Dios, de gran corrección y ayuda. Un mundo que necesita escuchar, que necesita cambiar. En medio de personas, hermanos, que piensan que lo que hacen o la manera en la que viven es la más correcta. Y Dios nos dice que puedes mejorar tu vida y debes hacerlo. Este fue el llamado para Isaías. Es el llamado para nosotros en esta tarde. La pregunta es, ¿va a responder usted a ese llamado? Que conozcan a Dios, que quieran aprender de Él. En usted va a estar la decisión si rechaza ese llamado. Pero tenga en cuenta que habrá consecuencias. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hora que nos permite estudiar su santa palabra. Gracias, amado Dios, por el mensaje en esta hora, que puede exhortar a nuestros corazones junto conmigo y la iglesia amada aquí presente, de ayudarnos a reflexionar que hemos sido llamados por usted, llamados a dar un mensaje que trae aliento y esperanza, donde pareciera que solo hay tiempos turbulentos, desastre, aflicción, depresión, estrés, ansiedad, asuntos de familias rotas, divorcios, fracasos, finanzas que se han ido a la quiebra. En medio de esas situaciones, Dios, ayúdenos a que nuestros ojos puedan captar la circunstancia y llevemos ese mensaje de esperanza, sea con una persona, sea con 10 o la que usted nos ponga enfrente. Denos el valor para hacerlo. Si ya tenemos el conocimiento, Dios, de lo que debemos decir, denos mucho ánimo y fuerza para poder exhortar a esas personas que están viviendo mal y que necesitan corregir su manera de vivir. Y que si nuestra condición, Dios, es como la del profeta Isaías, que usted nos quiere usar, pero hay inmundicia en nosotros, tome ese carbón y ayúdenos a ser puros otra vez. Ayúdenos a reconocer nuestra circunstancia para poder ser usados por usted.
Gracias, amado Dios, por el mensaje en esta hora. Gracias por la iglesia aquí presente. Nosotros nos ponemos en sus manos. Los planes los dejamos bajo su voluntad. Sea con nosotros, Dios, y ayúdenos a seguir prosperando. En Jesús. Amén.